Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy en una sesión más de nuestras Mochu Talks. Para mí es un honor presentar al profesor Luis Jesús Alcántara Valderrama. Él es biólogo egresado de la UNAM con preespecialización en neurociencias y adscrito al programa de maestría y doctorado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Cuenta con más de 20 años de servicio en la enseñanza y divulgación de la ciencia. Gracias, profesor, por su asistencia el día de hoy y por compartirnos. Le voy a ceder la palabra y bienvenidos a todos. Muchas gracias, buenos días. Pues grata la presentación, me asombro incluso yo de tener pues no sé, esas virtudes de divulgar el trabajo que hemos desarrollado durante mucho tiempo, pero sobre todo experiencias como la que hoy vamos a platicar. Antes que nada, les agradezco mucho a los que ya están en este espacio y le agradezco mucho a Carla la invitación, ya que sin ella pues no podría estar presente. Muchas gracias, Carla. Ojalá y sea la primera de muchas, porque yo encantado de poder colaborar con ustedes. El título de nuestra plática del día de hoy es un tanto doloroso, es un tanto, pues sí, como llamémosle fatalista, porque hablamos de un duelo, hablamos de una pérdida, hablamos de algo que lamentablemente hasta el día de hoy ha venido transcurriendo. Y no quiero decir que nadie haga nada, pero lamentablemente somos pocas las personas que tenemos como que la visión puesta en qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Exequies en Xochimilco, un duelo por nuestra diversidad. Es interesante cuando nos ponemos a pensar en un espacio tan pletórico, tan lleno de vida, que lamentablemente se ha convertido solamente en un laberinto de canales con una visión turística de despilfarro, no sé, de abusos y muy probablemente incluso pues ni siquiera se le está dando la oportunidad al espacio ecológico de surgir. Hoy, por ejemplo, en Xochimilco ha habido muchísimos proyectos para rescate, muchísimos proyectos para poder regresar a la vida, a este espacio que estamos perdiendo, pero lamentablemente nos damos cuenta de que la mayoría de las personas que están trabajando o que quieren trabajar en un proyecto como estos no han distinguido la diferencia enorme que tenemos entre lo que es preservar y conservar. La mayoría de las personas utilizan las dos palabras para definir la misma acción, sin embargo, es completamente contrario. En Xochimilco, la preservación es un tanto difícil porque tenemos que el ecosistema ha cambiado. Todos los ecosistemas pues tienen un cambio natural que obedece a una cuestión evolutiva de miles de años, millones de años. Entonces el cambio es algo natural, sin embargo, cuando tú lo aceleras por el impacto de la actividad humana, a la naturaleza no le da tiempo de adaptarse a estos cambios. Y al no tener tiempo, pues ¿qué termina pasando? Pues se terminan extinguiendo. Entonces, en Xochimilco es muy lamentable, pero la preservación ya está un tanto difícil de poder atender. Sin embargo, lo que podemos hacer es conservar lo que tenemos. ¿Y por qué? Porque así como lo tenemos, en las condiciones como lo tenemos, aún cumple funciones vitales, no solo para Xochimilco, sino para toda la Ciudad de México. Somos una de las últimas provincias de este valle y como provincia que somos, pues cubrimos necesidades y damos servicios ambientales muy interesantes. Hace rato en una charla que teníamos, platicábamos precisamente de este enorme calor que estamos sufriendo en la Ciudad de México. Sin embargo, es un calor que todavía tiene humedad y esta humedad proviene precisamente de la evaporación de los pocos mantos acuíferos que seguimos conservando, entre ellos Xochimilco. ¿Qué sucedería si Xochimilco se perdiera como está pronosticado para el 2050? Especialistas de la UNAM pues digamos, predestinado así, que para el 2050, si no se hace algo, vamos a perder a Xochimilco en cuestión a canales. Si a esto le sumamos la enorme contaminación de la Ciudad de México
Y si a esto le sumamos que día a día estamos perdiendo más cantidad de árboles, pues caray, todos los que estamos aquí, no solamente los niños, sino los que estamos y vamos a estar hasta que lleguen esos tiempos, pues vamos a presenciar efectivamente lo que es un desastre ecológico. Y qué vergüenza sería que teniendo la oportunidad de poder hacer algo, no hagamos nada. Y no me refiero solamente a la parte de las personas que tenemos estudios, en este caso en el sentido biológico, sino a todas las personas que pueden colaborar, que pueden sumarse, que pueden al menos difundir esta enorme necesidad de cambio y que esto tiene que repercutir en acciones concretas. El día de hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta esperanza para que este duelo pues realmente lo podamos pues detener y el día de mañana podamos dar una charla nuevamente con este grupo tan valioso, en donde en vez de decir exequias, digamos felicidades porque rescatamos Xochimilco y somos un modelo a nivel mundial que pueden emular, que pueden copiar otros lugares para poder también salvar a lo mejor los espacios que se están perdiendo, no solo por negligencia, sino también porque pues muchas veces hay un desinterés como tal. Comenzamos, por favor. Buenos días. Antes que otra cosa, las primeras, digamos, presentaciones, las primeras láminas que voy a anunciarles, es con respecto a los antecedentes. Ahí en los antecedentes precisamente refiero lo correspondiente a la temperatura en caso de que Xochimilco desapareciera, 2.5 grados centígrados aumentaría la temperatura promedio. Y esto habrá quien diga, "Ah, pues es muy poquito, ¿no?" Pues sí, pero súmale a los 32 que tenemos, 2.5 estamos hablando de 34.5 en donde con esta temperatura no solo lo vamos a sufrir nosotros, sino realmente todas las especies vegetales, que son las más susceptibles del cambio de temperatura, van obviamente a empezar a desecarse. Aproximadamente 113 toneladas de dióxido de carbono captura una hectárea de chinampa productiva. ¿Qué quiere decir esto? En Xochimilco, ancestralmente tenemos chinampas, pero 65 de la zona chinampera, de la cantidad de las chinampas, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente ya no se dedica al trabajo en las chinampas, porque las chinampas han sido usadas con otros fines, porque realmente no hay un apoyo a las personas del campo para que puedan cultivar, para que puedan volver a hacer uso de las chinampas. En las clases que les otorgo a mis alumnos siempre les he dicho, no necesitamos tener como que una varita mágica o ser los más grandes científicos del mundo para saber qué se tiene que hacer para disminuir el calor de una ciudad como la nuestra. No necesitamos máquinas, no necesitamos inventos extraordinarios. Lo que necesitamos, y todos lo sabemos, son árboles. Son árboles, pero no cualquier tipo de árbol también. En un momento vamos a hablar de esto. Necesitamos árboles. ¿Por qué? Porque desde la primaria, desde el preescolar incluso, nos han enseñado que las plantas consumen el dióxido de carbono, que es producto de la respiración de los seres vivos. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir las 113 toneladas de dióxido de carbono? Pues ojalá y fuera con 113 hectáreas de árboles al menos sembrados por mes, ¿no? Porque realmente esa es la única alternativa. Si yo tengo un producto que es dióxido de carbono y sé quién lo consume, pues tengo que tener más de estos organismos que consumen el dióxido de carbono. Digo, es una lógica tan fácil de entender que no necesitamos de otra cosa más que de plantas, árboles, zonas verdes. Pero lamentablemente nos damos cuenta que en una ciudad como la nuestra, pues creo que preocupa más la planta asfáltica, los edificios, las grandes edificaciones que tener los espacios verdes. Siguiente, por favor. Tenemos que actualmente de estas chinampas que aún conservamos, 95% no son productivas. Yo crecí en Xochimilco y cuando era pequeño realmente era un gusto acompañar a mi abuelo a las chinampas. Las chinampas eran espacios totalmente sembrados, totalmente productivos. Hoy tenemos una que otra que todavía se resiste a abandonar el dueño,
se resiste a cambiar, digamos, su actividad por la labor tan noble que es la tierra. ¿Cuáles son los beneficios que produce la chinampa? No solamente nos dan alimento, sino también son biofiltros que limpian el agua de los canales. El agua de los canales está completamente contaminada porque le han introducido incluso aguas negras. Las descargas de los domicilios que no están propiamente regulados van a parar a los canales. Y entonces, ¿cómo limpiamos los canales? Bueno, hay muchos intentos por limpiarlos, pero lamentablemente muchos de los intentos son obviamente costosos y tendríamos que voltear un tanto a la naturaleza, porque la naturaleza nos da varias alternativas. En este caso, una chinampa es un biofiltro. Las plantas que crecen a su alrededor, como los zapantles, perdón, los juncos, también son biofiltros. Entonces, realmente tenemos con qué poder solucionar esta contaminación del agua de los canales. Pero sí necesitamos, pues obviamente, ponernos a considerar la importancia que tienen estos espacios. Siguiente, por favor. Dice que el 98% de la biomasa total de los animales de los canales son carpas y tilapias, especies invasoras. En los últimos 25 años, la población de ajolotes en el lago de Xochimilco se ha reducido. 80% de las chinampas tienen especies vegetales invasoras y han sido cambiados, pues en este caso particular, los árboles naturales. Punto muy interesante. Y de hecho creo que de aquí es donde depende lamentablemente el deterioro de nuestro espacio. Nosotros somos considerados patrimonio mundial, cultural, ecológico y cultural del mundo. ¿Sí? Es un decreto propuesto por la UNESCO. Se supone que como patrimonio mundial y ecológico y cultural, pues debemos de tener cierta conservación, cierta preservación de nuestros espacios para seguir conservando esa dote. Sin embargo, se ha venido perdiendo. Se ha venido perdiendo por la introducción, en este caso, como les comentaba hace rato, de las descargas domiciliarias a los canales, por el insuficiente drenaje que tiene Xochimilco. Cada vez más personas habitan las chinampas como formas, pues, obviamente, de vida y pues cubren sus necesidades vaciando sus depósitos, tanto del excusado como del lavado de ropa, todo lo que genera la familia, a los canales. En Xochimilco, yo siempre lo he dicho, tenemos muchas especies, tanto vegetales como animales. No solo somos ajolotes. Lamentablemente, como que el ajolote se puso de moda, incluso tanto que está en el billete de 50 pesos. Pero somos más que ajolotes. Xochimilco no es un lugar exclusivo de ajolotes. Es un lugar donde a lo largo de miles de años la biodiversidad ha sido tanta y tan buena y tan vasta que incluso proveyó de alimento a este espacio natural durante muchísimos años. Los ajolotes mismos eran producto de este alimento, eran parte de esta alimentación local. Los anfibios, por tener la piel húmeda y tener ese tipo de respiración a través de su piel, son los principales organismos que cuando hay una contaminación en su ambiente natural, lo resienten. Por eso han sido llamados indicadores de contaminación. Si el lugar está contaminado, pues los primeros que van a morir son ranas, son sapos, son ajolotes, salamandras y todo lo que tenga la piel húmeda. Si a esto le sumamos que en gobiernos anteriores, para supuestamente rescatar la biodiversidad al estarse perdiendo, introducieron animales como son las tilapias. Las tilapias tienen hábitos completamente carnívoros. Entonces, cuando son pequeñas, pues se comen todo lo que se mueva. Y también cuando son juveniles. Y si en ese inter de su desarrollo se les atraviesa un ajolote, pues claro que se lo van a comer. Se sembraron tilapias, según para rescatar a Xochimilco. Pero rescatarlo de qué? Rescatarlo de los ojos internacionales que decían es que todos están muriendo. Hace tiempo, hace algunos 3, 4 años, incluso conocí a un ingeniero
que participó de este proyecto, de la introducción de tilapias a Xochimilco. Le hice el comentario con respecto a esta invasión que produjo una destrucción completa de las especies que aún se conservaban en los canales. Lamentablemente, la visión del ingeniero, pues no era una visión completamente, digamos, global, en donde él entendiera que una especie perjudica a muchas más de manera directa o indirecta cuando se introduce en un ambiente que no es el suyo. Hay una historia también en donde se dice que introdujeron manatíes hace aproximadamente 50, 60 años. Y lamentablemente volvemos a lo mismo. Cuando los manatíes se introdujeron a las aguas de Xochimilco, había que echarle la culpa a alguien de su muerte, porque pues obviamente son animales de aguas salobres, o sea, no son animales de canales. Es como si yo tomo un pez de un agua, de una pecera de agua salada y lo introduzco a una pecera de agua dulce, pues sabemos todos lo que va a pasar. Se trajeron manatíes, se metieron a Xochimilco, obviamente se murieron los manatíes, obviamente, pero ¿a quién le echaron la culpa? A los campesinos. E incluso yo he leído artículos que dicen, es que los habitantes de Xochimilco se comieron a los manatíes. Caray, qué terrible es esto. Qué terrible es tratar de buscar un culpable a una negligencia humana por no tener los conocimientos necesarios, mínimos necesarios, para llevar a cabo una actividad como esta. ¿Cómo es posible que pudieron introducir animales tan bellos al que ya estaba haciendo, pues digamos, o ya estaba teniendo altos índices de contaminación? ¿Cuál fue la justificante? Que para que según se comiera el lirio acuático, que también es una planta que se introdujo, ¿no? Entonces vemos que se tapa un hoyo destapando otro y así va la secuencia. Y lamentablemente nos damos cuenta que esta secuencia ha sido siempre la misma en fechas pasadas, ¿sí? Yo no he conocido a alguien que realmente dentro de la administración pública haya hecho algo completamente apegado a protocolos biológicos por rescatar nuestro espacio de Xochimilco. Hoy se están perdiendo los ajolotes y todos quieren que se rescaten los ajolotes. ¿Y para qué los quieres rescatar? ¿Para qué quieres rescatar los ajolotes si pobres animales ya no los puedes reintroducir a los espacios naturales? Porque los espacios naturales están contaminados. Ahora, ¿los quieres tener en peceras? Bueno, pues cubren funciones aún así. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy en Xochimilco también, como no está regulado esto, como muchas cosas más, están apareciendo ajolotarios a diestra y siniestra, ¿sí? Al menos yo conozco 6, 7 lugares que se ostentan como criaderos de ajolote. Esa es como una junta, ¿no? Se ve como una junta. ¿Cuál es el problema de esto? El problema no solamente es pensar que se están reproduciendo. Adelante, profesor. Creo que ya lo logramos escuchar. Gracias, gracias. El problema está en que estos espacios donde se está reproduciendo el ajolote no se está llevando a cabo por especialistas, por biólogos dedicados a la reproducción en esta especie. Un biólogo no es un todólogo. Un biólogo tiene una especialización en algo muy, muy, muy concreto. Y hay biólogos que se dedican específicamente a la reproducción en ajolotes. ¿Qué sucede si yo reproduzco ajolotes porque me dio la gana o porque lo sé hacer, porque así me han enseñado? Se puede producir un efecto llamado endogamia, en donde al no tener la certeza de que se están cruzando padres contra hijos, a la larga no va a haber diversidad en el material genético. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Bueno, en principio puede traer malformaciones, puede traer la extinción de la especie por alguna enfermedad,
congénita, por ejemplo, o lo peor aún, ¿no? Que realmente estemos reproduciendo estos organismos con la intención de a futuro poder desarrollar alguna investigación médica, ya que tienen muchísimas bondades que hoy la ciencia está descubriendo en ellos, como la endogamia, perdón, la neotenia, que es conservar un estado larval, ¿sí? Pudiéndote reproducir, eso es la neotenia. Y podríamos estar afectando con la endogamia precisamente este aspecto de la neotenia. Entonces digo, caray, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, entre muchas de las cosas podemos informar, entre muchas de las cosas podemos divulgar y también llevar acciones concretas para que en lo futuro podamos ir perfeccionando y mejorando esto. Siguiente, por favor. Xochimilco, como les comentaba, no solamente son chinampas. Xochimilco también es la parte alta de la montaña. ¿Y por qué hablamos de la montaña? Porque la montaña también lamentablemente ha sido invadida. Cada vez más familias, al no tener un espacio digno donde vivir, se suben a la montaña. Xochimilco está conformado por una parte alta y una parte baja. ¿Pero qué creen? Que la parte baja depende de la parte alta, porque en la parte alta es donde nosotros recibimos precisamente la cantidad de agua que nutre nuestros mantos acuíferos. Y si la parte alta está erosionada, está habitada, está deforestada, está completamente contaminada, pues este ciclo del agua simple y sencillamente se está afectando. Y simple y sencillamente no estamos ya, digamos, adquiriendo la cantidad de agua necesaria para abastecer la parte baja. Y muy lamentablemente, lo vuelvo a decir, los gobiernos pasados, nadie se ha preocupado por atender la parte alta. Todos se preocupan por la parte baja porque es el turismo, es lo que vende ahora sí que la idea del mundo de lo que es Xochimilco, la canoa, el viaje en la canoita y los mariachis y los borrachos. Eso no es Xochimilco. Eso es lo que han querido que sea Xochimilco, pero eso no es Xochimilco. Aún conservamos espacios que bien valga la pena que los pudiéramos visitar para imaginarnos en lo que podemos todavía o lo que podemos rescatar de Xochimilco. Siguiente, por favor. Bueno, las actividades agrícolas, como ahí lo dice, pues lamentablemente utilizan fertilizantes. Tenemos en Xochimilco también vestigios arqueológicos, terrazas de la época prehispánica, es decir, Xochimilco, como les decía, no solamente son canales, es una parte alta, es una parte cultural, es una parte de gastronomía, es una parte de su gente bella que lo habita. Pero también, pues lamentablemente ha llegado mucha gente de fuera con otras ideas, con otras intenciones, con otro tipo de estilos de vida, y esto no ha ayudado a seguir conservando nuestro espacio. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la problemática de la zona chinampera? Hace rato lo comentábamos. Las especies migratorias que llegan a nuestro Xochimilco son especies que lo han hecho por cantidad de años, una enorme cantidad de años. ¿Por qué? Porque aquí les brindamos un refugio ya que vienen de Canadá, vienen de Estados Unidos, huyendo de los fríos intensos. Llegan a Xochimilco, permanecen una temporada, 2, 3 meses y vuelven a irse. Es como las mariposas monarcas que viajan desde Canadá hasta las montañas del Estado de México, Michoacán. Aquí nos llegan aves a Xochimilco, pero es precisamente estos lugares donde llegan las aves, que incluso ya hay colonias permanentes, o sea, les ha gustado tanto Xochimilco que se han quedado a vivir como una colonia permanente de pelícanos que tenemos en la pista olímpica de Huamantla. La invasión de la mancha urbana, pero también las actividades que hoy se ostentan con el nombre de actividades ecoturísticas y que están invadiendo las redes sociales, atrayendo al turismo a un paseo en kayak por las zonas de resguardo.
Y habrá quien diga, pues no pasa nada, pues vienes en un kayak, vas remando, sí, pero estamos hablando de recorridos de 30 o 40 personas. Y no es lo mismo que por un canal circule una canoa que va produciendo un oleaje muy, muy mínimo y no afecta a las plantas y a los microorganismos de los canales, a que tengas 40 kayaks que al mismo tiempo van creando un oleaje mucho más intenso y van afectando el crecimiento de las plantas circundantes de las chinampas. Y que además esas personas tomen sus fotos con flash de las aves migratorias, contaminen los espacios, porque aunque parezca mentira, pues yo no he visto que estas personas lleven, por ejemplo, o que les brinden algunos, no sé, vasos, biodegradables o que no consuman los refrescos embotellados. La perturbación que provocan estas personas es muy, muy fuerte para Xochimilco. Así como hace rato lo comentaba yo con estos ajolotarios que de pronto empezaron a crecer en cantidades, estos grupos de kayaks están haciendo lo mismo. Habrá quien diga, pero es que no, claro que impactan, claro que impactan. Hago una denuncia también, hoy muchas canoas ya tienen motores, ya no se conducen con el remo de manera tradicional, hoy tienen motores las canoas. Y el motor, pues no es eléctrico, no es un motor de celdas solares, o sea, es un motor que depende de la gasolina o el diésel y que arroja aceite a los canales. Y tendríamos que evaluar todo ese impacto supuesto de los grupos ecoturísticos a las zonas chinamperas. Se intenta hacer corredores, también corredores culturales, pero no nada más en la zona chinampera, sino también en la parte alta para que se beneficie. Pero tanto los corredores culturales como también las actividades ecoturísticas de la zona baja tienen que estar bien planeadas, tienen que estar bien pensadas, tienen que apegarse a protocolos internacionales de actuación, porque no nada más es decir, vente, yo te llevo. ¿Sí? Y tienen que estar obviamente supervisadas por especialistas para corroborar que esta perturbación no sea tanta que ahorita no se vea, pero de aquí a 5, 6 años, 10 años, tenga un impacto completamente negativo en lo que se supone que ellos pues están aprovechando. Siguiente, por favor. Esto del estacado fue un programa que se hizo precisamente para detener la erosión de las chinampas. Los canales empezaron a erosionarse. Pero, ¿por qué se erosionaron? Si las chinampas, perdón, comenzaron a erosionarse. ¿Por qué se erosionaron las chinampas? Si eran, pues digamos, islotes que ya tenían cientos de años de permanencia. Cuando las personas empezaron a darse cuenta que sus chinampas empezaban a disminuir de tamaño, pues obviamente hubo un interés por parte de a lo mejor de los gobernantes de esos entonces, pues para ver qué hacían para detener la erosión. Y una forma fue poner una cortina, digamos, de palos alrededor de las chinampas como contenciones. El problema está en que estos troncos que ponían como contenciones eran de una especie introducida que es el eucalipto. El eucalipto es una especie que nos ha dado en la torre, no solamente a Xochimilco, sino a la Ciudad de México. El eucalipto tiene metabolitos secundarios, que son sustancias alergénicas, no solamente a los seres humanos, sino también a miles de especies de insectos que llegan a posarse en estas plantas. Ustedes revisen alrededor de un árbol de eucalipto cuántos insectos hay muertos. ¿Por qué? Pues porque los pobres insectos llegan a tomar el néctar de sus flores cuando están en época de floración y obviamente al no poder degradar estos metabolitos secundarios se mueren. ¿Habría que eliminar los eucaliptos? Pues no, con los eucaliptos se hizo el estacado de las chinampas. Muchos eucaliptos obviamente encontraron un lugar ideal para crecer y ahí los tenemos, invadiendo la zona chinampera y afectando a los árboles nativos, en este caso de nuestros canales, afectando a la fauna también.
Hemos tenido que en Xochimilco, de manera muy lamentable, como en muchos lugares de nuestra ciudad y de nuestro país, pues de pronto llegan grupos de personas comandadas por, pues en este caso por grupos políticos, y de pronto, pues al ver que una chinampa está vacía, pues métete aquí porque yo te la presto, es mía. Hoy, hoy me consta, lo hemos comentado también, ya el crimen organizado está adjudicándose las chinampas en Xochimilco. ¿Por qué? Porque están abandonadas. Y yo no me atrevería a decir que solamente el crimen organizado sea los grupos que están invadiendo nuestros espacios, sino también si ustedes tienen la oportunidad de visitar Xochimilco y van hacia la parte de Cuemanco, actualmente se han habilitado muchas chinampas como campos de fútbol. Esos campos de fútbol que hoy cobran dinero, obviamente, es un negocio, es un lucro por utilizar los espacios, tienen dueño, ¿eh? Y los dueños no son los que están administrando estos campos de fútbol. Estas personas que están administrando los campos de fútbol y muchos lugares donde hay cantinas hoy también incluso donde hay desarrollos supuestamente de temazcales y tanto que están ofertando hoy a la gente, son personas que han llegado a apropiarse de manera muy, muy lastimosa de espacios que no son suyos con el consentimiento de las autoridades. De pronto los dueños tratan de recuperar sus espacios, pero ¿qué crees? Pues no nada más vas a pelear con el que se está adjudicando tu predio, sino también vas a pelear por el que le está dando los permisos para trabajar en tu predio. Entonces es una lucha desigual y tenemos también que recuperar esos espacios. ¿Por qué? Porque están muy cerca precisamente de los sitios donde llegan las aves migratorias. Cualquier persona que desconozca estos hechos dirá, híjole, ese biólogo está en contra del deporte, ¿cómo quiere que cerremos los campos de fútbol? Pues lamentablemente no es un lugar donde podamos tener campos de fútbol porque son lugares de impacto ecológico y son lugares de siembra, no son lugares para poner un campo de fútbol o una cantina o un temazcal. Tendríamos que inyectar precisamente, pues no sé, dinero a las personas que realmente son conocedoras de los espacios y podrían rescatar estas chinampas para poder, pues obviamente, contribuir a que Xochimilco vuelva a tener este esplendor que estamos perdiendo. Siguiente, por favor. Hace rato lo decíamos, el comercio de los ajolotes y ajolotarios sin registro. Yo conozco solamente un espacio que tiene permiso para funcionar y se le llama unidad de manejo y aprovechamiento no cinegético. Es la UMA Atlicuilco. Mi amigo Manuel, ojalá esté conectado porque pues, él y su esposa Landy son los dueños de este espacio y les costó mucho trabajo edificarlo y les costó mucho trabajo obtener los permisos de la Semarnap para funcionar precisamente como ajolotario. Y es en este lugar donde se llevan a cabo investigaciones también por parte de la UAM y de la UNAM. Y es en este lugar donde se recibe el público, pues para darles explicaciones muy, muy precisas de lo que realmente se tiene que hacer con los ajolotes. Pero es un solo lugar con registro y hay muchísimos más que están en la clandestinidad. Y realmente nadie dice nada, nadie hace nada. Y esta especie, pues, pobrecillos, ¿no? Están teniendo obviamente un comercio, un tráfico ilegal, porque incluso los venden, porque bueno, pues hay muchas historias con respecto a su uso, que si son afrodisíacos, que si son medicinales, que si son para X o Y cosa. Y yo he sabido de personas que incluso han comprado una ajolota hasta por 1,500 pesos, con el simple hecho de decir, tengo una ajolota en casa. Pero no es tan fácil venderlo. Solamente un lugar con registro como la UMA Atlicuilco es quien puede venderlo. No cualquier lugar puede tener un permiso para venta. ¿Por qué? Porque todos los animales al nacer tienen que registrarse, tienen que llevar un lote de nacimiento. Y se sabe cuántos nacieron, cuántos murieron, cuántos se conservaron, porque se llevan registros para cubrir funciones de la Semarnat. Y no nada más es decir, ponte a reproducirlos y a nadie le rindas cuentas.
Hoy nos damos cuenta que también en Xochimilco muchas de las personas que prestan los servicios, al no ser de ahí, pues realmente no tienen la más mínima idea de que tratar mal al turismo, tratar mal a las personas que nos visitan, es perder su fuente de empleo. Tenemos una invasión de personas en las afueras de Xochimilco con sus motocicletas o sus bicicletas, que cuando llegas inmediatamente te abordan en la avenida y no sabes si te van a asaltar o si realmente cumplen la función de guías de turistas. ¿Cuántos casos, lamentablemente, en Xochimilco ha habido de incluso de muertes? Porque nadie tiene ni la más mínima idea de lo que es un curso de primeros auxilios. No hay protocolos de seguridad. Yo quisiera que fueras, por ejemplo, a Veracruz, a Acapulco, a cualquier otro lugar y que te subas a una lancha y que digas, pues así sin chaleco me subo. Es un requisito indispensable que en un cuerpo de agua sepas nadar muy bien o no sepas, tienes que llevar un chaleco. Aquí no, en Xochimilco no, no se hace. Te subes a la canoa, te emborrachas y ni quien te diga, oye, siéntate, ponte un chaleco, o sea, no. Tenemos obviamente un problema muy grande en Xochimilco. Siguiente, por favor. Por lo tanto, una excesiva contaminación es, híjole, a mí me da mucha tristeza que de pronto la gente se lleva esa impresión que Xochimilco solamente es como que la fiesta, la cantina arriba de las canoas. Y a eso vienen solamente. Digo, muchas personas vienen con otro concepto, otra idea. Pero al tener otro concepto, otra idea, pero llegan al mismo lugar donde están todas estas personas que no vienen a otra cosa más que emborracharse, esa es la imagen que se llevan de Xochimilco. Tendríamos que buscar una alternativa también en donde pudiéramos llevar a estas personas que realmente vienen a aprender, que vienen a disfrutar, que vienen a conocer Xochimilco, de llevarlas a estos espacios naturales con el grado de conservación que se tiene y con las medidas necesarias para no perturbar con su presencia estos espacios. Eso es lo que podríamos hacer y no solamente presentar la imagen de las canoas de Xochimilco, que pues, muchas veces, como les comentaba, pues no corresponden a lo que realmente somos. Ahí una vez más pongo que pues, la mayoría de los domicilios que habitan arriba de las chinampas, pues obviamente no tienen una infraestructura de drenaje, entonces todas sus descargas van directas al canal. Siguiente, por favor. Mucha basura, mucha basura en los canales. Las construcciones que se están haciendo en las chinampas, pues son a la y se va. Son construcciones donde se utiliza varilla, cemento. Tiene que haber en un momento dado proyecciones también internacionales cuando tú edificas una casa habitación en un lugar. En primera no se puede en un lugar de conservación, pero digo, si se pudiera, tendrás que apegarte a la construcción con materiales que no impacten de manera negativa estos espacios. No, aquí no. Aquí meten cascajo para rellenar las chinampas, meten varillas, meten cemento, no les importa. ¿Por qué? Porque no saben realmente lo que es Xochimilco. Siguiente, por favor. La problemática de la zona de montaña, hace rato lo decíamos, al estar pues erosionándose, lamentablemente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la recarga de los mantos acuíferos pues no está llegando a la parte baja. Entonces, pues hay una amenaza, como ahí lo ponemos, eh, por perder estos lugares y por no estar recibiendo la cantidad de agua, pero también por estar perdiendo la cantidad de árboles naturales, árboles nativos de la parte elevada. Yo he escuchado mucha gente que trata de hacer reforestaciones, pero con árboles frutales, por ejemplo, ¿no? O que le regalaron un arbolito, va y lo siembra. Eso no es una reforestación. Para poder llevar a cabo una reforestación en la parte alta de la montaña que realmente corresponda a una necesidad biológica, lo primero que se tiene que hacer es un estudio de suelo, un perfil de suelo del lugar donde se va a reforestar, para ver qué tipo de nutrimentos son los que tiene el suelo y ver si el árbol que vas a poner en este espacio, que tenga que obedecer, obviamente, a una historia natural del lugar, no puedes sembrar cualquier cosa,
Tienes que sembrar forzosamente árboles que por historia natural, por evolución, han permanecido en estos lugares elevados durante miles de años, ¿sí? Pero primero tienes que hacer tu estudio de suelo y posteriormente tienes que ver también la técnica con la cual vas a sembrar. Tienes que saber el momento en el año en el cual y tienes que saber el estadio de crecimiento de tu planta para asegurarte de que efectivamente va a tener un crecimiento y no se va a morir. Una campaña de reforestación no nada más es una buena intención. Por eso vemos sin éxito estos programas en donde vamos a reforestar con 20,000 árboles, ¿no? Y van incluso los artistas y se toman la foto y veíamos en el pasado a un presidente Peña Nieto que no sabía ni agarrar la pala, pero ahí estaba para tomarse la foto, ¿no? Y ya se cubre la cuota y déjenme decirles que cada arbolito ellos lo anuncian que lo compraron en 10 pesos, ¿no? Pero realmente lo compraron en 1 peso, ¿no? O sea, es una cadena de corrupción tremenda. Se siembran 20,000 árboles. Al cabo de 15 días, esos pobres árboles ya empiezan a debilitarse porque los sembraron muy pequeñitos. ¿Y qué creen? Pasa la pipa, porque como los sembraron en un momento del año donde no llueve, hay que regarlos. Pasa la pipa y si alguna vez a ustedes les ha tocado ir atrás de una pipa o ver una pipa cómo riega las plantas de los camellones, pues avienta el chorro de agua desde 2 metros de altura. Entonces cae el agua a la pobre planta, la quiebra o la saca de donde se sembró. Esos son los programas que se hacen de reforestación en la Ciudad de México. Si nos vamos a la parte alta, quizás se hagan de manera diferente, pero también sin mucho éxito. Mucha gente está tratando de conservar sus espacios, pero necesita asesoría, necesita apoyo. Al no tenerlo, pues, su acción no es mala, pero siembra cosas que realmente pues, no están ayudando a la conservación de los espacios. Entonces, por eso la zona de montaña es, creo que prioritaria en un manejo integral de la conservación de Xochimilco. Siguiente, por favor. Bueno, como hace rato lo comentábamos, es una lámina solamente para recordarnos que pues estas zonas poco a poco han sido invadidas. Los asentamientos irregulares pues demandan servicios, obviamente. ¿Por qué? Pues porque son seres humanos y necesitan agua principalmente. Y pues la delegación no les pueden, las alcaldías no les pueden mandar agua como quisiéramos, porque no son zonas que estén, digamos, reguladas. De pronto quieren sus escrituras, pues no se les puede dar escrituras por no estar reguladas. Quieren luz, quieren internet. Obviamente, pues tienen la necesidad de los servicios, pero ¿por qué no les llegan? Pues porque no son zonas que estén, obviamente, regulares. Son zonas irregulares. Entonces, pues llegan las personas muchas veces a anunciarles el apoyo, pero nunca les llega, porque también no podemos engañar a estas personas. No se les puede dar un apoyo si no pertenecen, digamos, a una regularidad territorial. Aún así, ellos siguen viviendo en estos lugares, aún así siguen habitándolos. Necesitan ayuda, por supuesto, pero no les vamos a llevar una pipa al día porque sería imposible, pero sí podemos hacer que poco a poco ellos puedan tener agua, sobre todo utilizando estas ollas de captación pluvial, ¿no? Por ejemplo, cortinas de captación de agua de lluvia. Podemos desarrollar algunas estrategias precisamente para que estas personas que no tienen el agua la puedan ir teniendo de manera, si no como ellos quisieran, al menos sí que les abasteciera sus necesidades más necesarias. Pero insisto, la reforestación tiene que ser un eje prioritario, prioritario en estos sentidos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el problema de los asentamientos irregulares? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos que pues hay riesgos sanitarios. Al no haber agua, pues hay una cantidad más grande de ser propenso a enfermedades, no solamente, digamos, gastrointestinales, sino también, pues obviamente, respiratorias. Estamos afectando la dinámica de los suelos.
al habitar estos lugares que no están destinados para asentamientos humanos, pues obviamente traemos como consecuencia la erosión, debido a que estamos utilizando el agua que en estos lugares, pues antiguamente nadie la estaba sobreexplotando. Ujú. ¿Qué tanta agua necesitamos? Pues es terrible, es terrible. Yo siempre lo comento con mis alumnos. No sé si en todo el mundo sea igual, pero al menos en México somos un país que para que nuestras descargas de excremento en casa se vayan, utilizamos agua potable. Sí, esa misma agua que sale del grifo y que la utilizamos para bañarnos y que la utilizamos incluso muchas veces hasta para hacer la comida, lavar los trastes, es la que se lleva el excremento en la Ciudad de México. Tendríamos que cambiar esos modelos arcaicos. ¿Cuánta gente quisiera agua? Y nosotros hasta la usamos para que se lleven nuestros desperdicios. No es posible. ¿Cuántas fisuras, cuántas grietas, cuántas fracturas tenemos en la red? Porque no se ha dado un adecuado tratamiento, un adecuado mantenimiento desde hace más de 50 años que se puso. ¿Cuánta agua potable se está desperdiciando al día? ¿Y cuánta gente sin escrúpulos, sin conciencia, la sigue desperdiciando en casa? Necesitamos cambiar hábitos, necesitamos volver nuevamente a ser más seres humanos, porque solamente así vamos a poder ir resolviendo poco a poco estos problemas que hoy tenemos. Y este problema no nada más es de Xochimilco, ¿eh? Este problema, pues lo vemos que lamentablemente es, yo diría quizá de nuestro país entero. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que se encuentra en riesgo la estabilidad de nuestro sistema natural, que conforma un suelo de conservación y que presta servicios ambientales. Como yo lo decía al principio, Xochimilco no solo son ajolotes. Xochimilco es servicios ambientales. Servicios ambientales que todos en la Ciudad de México recibimos. Vengamos o no vengamos a Xochimilco, lo conozcamos o no lo conozcamos. Todos tenemos esos servicios ambientales. Perderlos sería lamentable para nosotros, pero sobre todo, nos llevaría a un proceso en donde tendríamos que buscar alternativas para resolver las necesidades y pues tendríamos que afectar en este caso a los pueblos que están quizás circunvecinos a la Ciudad de México. No creo que las presas que tenemos hoy, como son Lerba, Cuchamala, no creo que nos puedan abastecer de agua cuando ya no tengamos tanta cantidad en la Ciudad de México. Entonces es momento de hacer un stop y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos dirigir nuestra mirada? Cada uno de nosotros puede contribuir. ¿Cómo? Pues precisamente como lo estamos haciendo ahorita, platicándolo, comentándolo, divulgándolo, sembrando árboles, pero vuelvo a insistir, acudiendo a un especialista para que nos pueda decir qué tipo de árboles, en qué lugar, en qué momento y cómo. Siguiente, por favor. Esta sección que tengo ya es para terminar. Es una sección de fotografías que tomamos. Bueno, esta es una bella ilustración, pero las otras son fotografías precisamente de lo que aún conservamos en Xochimilco y que yo los invito a todos ustedes a que podamos visitarlo. Siguiente, por favor. Un amanecer en Xochimilco, si podemos observar en una chinampa que se ve al fondo, tenemos uno que otro arbolito, cuando antes teníamos una cortina que cubría completamente la chinampa. Siguiente. Bueno, les comentaba, Xochimilco no solamente es un ajolote, ¿no? Incluso tenemos un castillo que muy lamentablemente está en ruinas y que se ha buscado incluso el apoyo de gobiernos, se ha buscado el apoyo de Lina, porque pues es un castillo que no tiene más de 100 años, pero pues cubre una función pues visual, porque los que somos Xochimilco crecimos con historias incluso de terror en este lugar, y nadie quiere apoyar a mi amigo perdón, Eduardo Girard, es el dueño del castillo. Nadie lo quiere apoyar, hemos buscado incluso a la iniciativa privada, pero no quieren hacerlo.
Ojalá y alguien se interesara porque este espacio, que antiguamente, antes del terremoto del 2017, era la casa de mi amigo, pues hoy que está en ruinas, pues se podría rescatar. ¿Por qué? Porque ahí se podría hacer el primer museo del ajolote en Xochimilco, ¿sí? Hablamos de un museo, o sea, un proyecto enorme. ¿Por qué? Porque sería in situ, ¿no? El primer museo del ajolote. Pero bueno, es una propuesta que ya posteriormente ojalá y tenga un eco. Siguiente, por favor. Estas son unas fotos, pues, de antaño, digamos, de cómo era Xochimilco. Vean el contraste de lo que hace rato les decía, de la chinampa que veíamos en la primera foto con respecto a estas. Aquí sí se puede ver que las chinampas estaban rodeadas completamente de este árbol llamado ahuejote. Ahuejote, sí, perdón. Son árboles de agua. Entonces, es lo que necesitamos. No necesitamos eucaliptos, no necesitamos jacarandas, no necesitamos fresnos o truenos, no. Necesitamos estos árboles en Xochimilco. Siguiente. Una vez más, ahí podemos observar un espacio. Si ustedes observan, la mayoría de las plantas pues ya no son de estos árboles como veíamos hace rato. Son plantas pequeñas que no cubren esa función de contener precisamente la chinampa. Y debido a esto, pues las chinampas se están erosionando, pero también déjenme comentarles, hago un paréntesis rápidamente. Estudios que se hicieron también demostraron que las tilapias, esta especie de peces que fueron introducidas en Xochimilco, tienen hábitos horadadores. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierta época de su ciclo de vida necesitan de algunos minerales y para obtener los minerales los toman del suelo que contiene obviamente el agua donde viven. Entonces las tilapias que fueron introducidas y que afectaron a los ajolotes y que afectaron a toda la vida, también están horadando, están rascando las chinampas. Y debido a la cantidad tan grande que hay de estos peces, ellas están contribuyendo también a la erosión de las chinampas. Cuando se sembraron las tilapias, había por donde quiera letreros de prohibido pescar, porque era un éxito según para los gobiernos, ¿no? Que lo hicieron. Cuando se dieron cuenta del error, a todos se les autorizó pescar. Y mucha gente lamentablemente va y las pesca, pero ¿qué creen? Son peces que están contaminados, que tienen una cantidad impresionante de parásitos. Y la gente así se los come. No me quiero imaginar la cantidad de enfermedades por consumir estos organismos de un lugar contaminado. Siguiente, por favor. Un amanecer en los canales. Si ustedes observan ahí, por ejemplo, del lado izquierdo, podemos observar algunos árboles, pero la mayoría de estos árboles, como les comentaba, son eucaliptos. ¿Sí? Ahí se puede apreciar un poco cómo en las mañanas el vapor sale del agua y pues obviamente cubrimos funciones ambientales muy buenas. Siguiente, por favor. Esta es una parte precisamente de una chinampa, igual un amanecer en Xochimilco. Si ustedes observan, pues ya son lugares que no se les da ni la atención, ni el mantenimiento, ni el uso. Por eso hace rato decíamos, 95% del total de las chinampas están abandonadas. Y pues obviamente al estar abandonadas llega algún vival y dice, pues de aquí soy y se las apropia, ¿no? Que es lo que ha pasado. Les digo, tanto con los campos de fútbol como con el crimen organizado, como con gente que llega de paracaidista, como que incluso con personas que mañosamente pues se adjudican la tierra pensando en que tiene un valor y al rato la van a poder vender. Siguiente, por favor. Una vez más, amanecer en Xochimilco. Siguiente. Bueno, esa no se ve muy nítida, pero es un atardecer. Siguiente, por favor. Esa es la colonia que les decía de los pelícanos, que ya está permanente en Xochimilco. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí. Esta es una de las partes que les comentaba de la zona de reserva. Y si ustedes observan al fondo del lado derecho, tenemos canoas que están invadiendo estos lugares con visitantes que pues, obviamente están perturbando los espacios. Siguiente, por favor. Sí, ahí vemos a los kayaks. Ujú. Siguiente. Ujú. Una fotografía más de la enorme erosión, la desertificación que hay en Xochimilco.
Y pues ahí lo vemos, ¿no? Creo que para muestra más que esa no hay. Esto es una chinampa, o era una chinampa, y hoy pues es un terreno completamente erosionado, sin árboles, y pues el contraste, ¿no? De lo que antiguamente teníamos con respecto a lo que hoy tenemos. Siguiente. Hay alternativas en el uso, obviamente, de los espacios. Actualmente se están rescatando, pues digamos, técnicas de cultivo ancestrales, como es el chapín, como es el almácigo, y se están llevando a la práctica por grupos de personas de Xochimilco que saben llevar a cabo esto con lodo que sacan de los mismos canales. Y hoy son alternativas de siembra, alternativas de cultivo, pero es lamentable que sean menos, cada vez menos las personas que conocen pues estas artes. Siguiente, por favor. Estas fotografías son de algunos animales de la zona, el famoso cincuate, víbora de cascabel. Siguiente. El ajolote del cual pues hemos hablado, que creo que todos lo conocen en el billete de 50 pesos, incluso lo tenemos. Siguiente. Una muestra pues de aves que también habitaban. Yo me despertaba varias ocasiones en la noche escuchando precisamente el canto del tecolote, el graznido de las lechuzas, pero pues hoy es muy raro. Yo al menos tiene años que no llego a escuchar un tecolote. Siguiente, por favor. Bueno, terminamos. Pues esto sería prácticamente más que una presentación, digamos, alegre, sería una denuncia que hacemos a quien tenga que hacer las cosas para que esto mejore, para que esto cambie. Pero sobre todo, una denuncia para que cada uno de nosotros tome un lugar en este escenario y realmente cada uno de nosotros pueda contribuir a tratar de solucionar el problema. Como hace rato les comentaba, la solución se llama sembrar. ¿Qué? Árboles. Esa es la solución. No vamos a partir de otra situación en donde máquinas, equipo sofisticado, remuneraciones enormes, no, necesitamos árboles. Árboles no solo para nuestro Xochimilco, árboles para la ciudad, árboles para el mundo. Perdemos un promedio de 17 hectáreas por día de deforestación. Hace unos cuantos meses fui a Michoacán, precisamente a lo de la mariposa monarca, y si antiguamente los talamontes se ocultaban, hoy lo hacen a pie de carretera. O sea, pasa uno y están ahí subiendo los árboles a los camiones. Eso mismo está sucediendo en todos lugares. Tenemos miedo de denunciar, tenemos miedo de hacer algo, sí. Lamentablemente también no nos podemos poner con Sansón a las patadas, como dicen. Pero sí lo que podemos hacer es desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, escuela, fomentar esta idea de cambio para que cada vez seamos más los que participemos de los programas bien estructurados, bien hechos, bien planeados de reforestación. Quiero aprovechar este espacio precisamente para hacerles una invitación a todas las personas que el día de hoy se han sumado y que a través de ustedes podamos llegar a muchas personas más, porque estamos precisamente planeando algunas campañas de reforestación. Como tiene que ser algo bien medido, bien calculado, no les puedo dar una fecha de decirles la próxima semana, el próximo mes. Sin embargo, van a recibir noticias nuestras, porque lo vamos a hacer y lo vamos a desarrollar con muchísimo éxito. Además de esto, también quisiera comentarles, bueno, quiero hacerles la invitación. Vamos a hacer algunos grupos para poder recorrer los canales de Xochimilco y que verdaderamente podamos evaluar este contraste enorme entre lo que hoy tenemos conservado con lo que se está perdiendo. También a través del grupo de Provecarios vamos a mandar estas invitaciones. Me encantaría que todos pudiéramos ir. Obviamente tenemos que hacerlo pues de manera regulada. Entonces, no sé, quizá cada 15 días, grupos de 50 personas, me encantaría que pudiéramos hacerlo. Para que también les podamos ir comentando de todo lo que tenemos en mente planeado hacer y obviamente nos ayuden. Necesitamos ayuda.
Hoy más que nunca necesitamos de personas como ustedes comprometidas con el ambiente. Necesitamos de personas como ustedes comprometidas con la vida. Hoy lo necesitamos. Hoy nos surge muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Luis Alcántara. Sin duda, pues una ponencia que a todos nos va a poner a reflexionar, información muy valiosa para todos y que esperemos que pues podamos acompañarlo en estas invitaciones que nos hace. Posteriormente estaremos brindándoles más información en caso de que estén interesados, chicos, y vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, ¿va? En el chat pueden irlas comentando, levantar su manita y de igual forma vamos a dejar una liga de registro que es para que puedan obtener su constancia de participaciones en esta sesión, ¿de acuerdo? Y pues bueno, maestro, comenzamos con las preguntas, se las leo y ya usted les brinda la respuesta, ¿de Por acuerdo? favor, gracias. Gracias. Muy bien. Comenzamos con la primera en el chat, que pregunta Azul Ramírez. Una pregunta, ¿qué son los servicios ambientales? Sí, los servicios ambientales son toda esta naturaleza de condiciones que un espacio tiene, como puede ser el clima, como puede ser el agua, como puede ser, en este caso, la biodiversidad, pero que la sola permanencia de estos factores, que pueden ser físico-químicos, que pueden ser geológicos, trae beneficios no solo para el lugar como tal, sino para todo lo que está a su alrededor. En este caso, uno de los servicios ambientales más importantes de Xochimilco es precisamente el tener cuerpos de agua. El agua absorbe el calor del ambiente. Entonces, el agua de nuestros canales regula la cantidad de calor ambiental y esto trae como consecuencia que no se eleve, no se dispare propiamente la temperatura en temporadas como esta. Pero no solamente para Xochimilco, sino también para las delegaciones que están alrededor de Xochimilco. Ese es uno de los principales servicios ambientales que Xochimilco, pues ahora sí que, aunque esté contaminado, no importa, sigue conservando ese servicio ambiental para toda la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro. La siguiente es de Alex y pregunta, ¿cómo se involucra a la comunidad local en los esfuerzos de conservación de reforestación en Xochimilco? ¿Y qué papel juegan los residentes y las organizaciones locales en la protección y promoción de su patrimonio natural y cultural? Gracias. Afortunadamente somos muchas personas nativas de Xochimilco, yo soy nativo de Xochimilco, que amamos esta tierra. No participamos en grupos políticos, ni mucho menos estamos a expensas de una dádiva de gobierno, ¿no? Sino que realmente queremos beneficiar con nuestros conocimientos y no nada más me refiero a la parte académica. Yo como académico hago esta labor de divulgación, pero conozco muchas personas que no necesariamente son académicos, pero son a mucho orgullo campesinos, campesinas y también están promocionando, también están difundiendo, también están colaborando a este rescate de Xochimilco. Hay grupos de trabajo. De hecho, nosotros ahorita estamos llevando a cabo precisamente la edificación de un grupo de trabajo para este efecto de la campaña de la reforestación. Eh, necesitamos, obviamente, personas que se sumen, necesitamos personas interesadas, nos damos cuenta que muchas personas también, lamentablemente en Xochimilco, están alejadas de todo esto porque siempre creen que es una cuestión política. Siempre creen que pertenecemos a algún partido político o que vamos a obtener una dádiva por lo que vamos a hacer. Y eso es lo que ha propiciado que lamentablemente mucha gente no se sume a los proyectos ambientales, porque hay muchos proyectos ambientales. Aquí nosotros lo que intentamos hacer es la divulgación, pero también ya trabajo específico para que haya evidencia específica de lo que hacemos y de hecho esa evidencia sea como que la alternativa que las personas digan, mira, ahí sí lo están haciendo. No solo lo están diciendo, sino lo están haciendo y entonces nos sumemos más. De ahí la idea que hace rato les comentaba de hacer este tipo, digamos, de recorridos previos a una reforestación que vamos a planear para que los más que podamos nos podamos sumar
podamos conocer esta importancia y, ¿por qué no? Podamos con el ejemplo también demostrarle a la misma gente de Xochimilco, que muchas veces ya es como apática, que aunque no seas de ahí, te interesa colaborar para mejorar lo que tenemos en este espacio. Gracias, maestro. Melina y Fernanda preguntan que si se ha pensado en realizar capacitaciones para que más personas sepan cómo realizar este tipo de siembras y aprender cuándo hacerlas. Sí, de hecho, hoy estamos colaborando con Noé Coquis. Noé Coquis es una persona que preocupada por la situación que estamos viviendo en Xochimilco, precisamente rescató estas labores de labranza y está llevando cada fin de semana a su chinampa, está llevando a muchas personas porque les está enseñando precisamente estas técnicas, eh, pues digamos, de agricultura local. Las personas llegan, llevan a cabo la práctica mediante una explicación previa, obviamente, y al término del día, pues incluso de las hortalizas que ellos están sembrando, ellos pueden cultivar, pueden cosechar algunas hortalizas y llevárselas a casa. Así como no hay muchas personas hoy en Xochimilco que están diseñando estos espacios para rescatar tanto las labores tradicionales como también, pues obviamente, que los turistas o las personas que nos visitan vean que Xochimilco no solo es una canoa con mariachis y alcohol, sino que realmente hay cultura, hay tradición, hay educación y hay amor por la tierra. Eh, en esta etapa que les comento que vamos a través del grupo de Provecarios, invitarlos a estos lugares, a estos espacios, ustedes se van a dar cuenta de la enorme cantidad de alternativas que tenemos. Y realmente podemos tener más si es que ustedes nos ayudan y ustedes se suman a esto. Muchas gracias, maestro. Vamos a darle la palabra a Dansker Camarillo, que tiene su manita levantada, por favor. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Desde muy chiquito he ido a Cuemanco. Yo jugué muchos años ahí, dentro del parque ecológico, en Pumitas y en Vaqueros. Y si no mal recuerdo, los lunes cerraban para reforestar y darle mantenimiento al parque. Y quisiera saber si todavía eso existe o ya se dejó de hacer desde hace muchos años. Hay un problema ahí en Cuemanco porque pues, realmente al no pertenecer directamente a la alcaldía, pues ellos se lavan las manos diciendo pues no podemos hacer nada. Al patronato, hay un patronato que es el que se encarga pues sí, de las regatas y todo esto, pues también dicen pues es que nosotros no podemos hacer nada. Los campos de fútbol que arbitrariamente colocaron en la parte, digamos, de Cuemanco, pues igual no hacen nada. Entonces, todos avientan la pelotita. Quien podría hacer algo sería el dueño. Pero ¿qué creen? Pues el dueño, como hace rato lo comentábamos, fue despojado de su tierra. Entonces, hoy solamente están como que cubriendo ciertos requisitos superficiales para que la gente diga, mira, pues está lleno de pasto, hay plantitas por acá, plantitas por allá, y pues creo que sí, las cosas están haciéndose bien, pero eso no es cierto. Yo voy a correr precisamente a la pista de Cuamanco, y voy a correr desde hace, ¿qué les gusta? 30 años, 30, 40 años, y siempre he estado en la misma condición de abandono. En ciertos momentos del año, cuando ya los pastos crecieron demasiado, llegan y cortan para que podamos seguir corriendo, pero siempre ha estado abandonado. No hay un mantenimiento, no hay campañas, digamos, de reforestación, no hay alguien que realmente resuelva los problemas y tenemos también que recuperar esos espacios. No tanto porque digamos, bueno, vamos a adjudicándonos, no, sino más bien contribuir, ¿por qué no? Pues también en una campaña de reforestación en estos lugares, porque son lugares que están llenos de eucaliptos y son lugares que necesitan urgentemente de la acción directa de las personas que utilizamos estos espacios como usted, que los utilizó hace tiempo, y que si hoy fuera, a lo mejor usted diría, híjole, pues no ha cambiado nada, porque realmente desde hace 30 40 años es el mismo lugar. No hay inversión,
no hay nadie, hay dos puentes que incluso están por la parte media de la pista olímpica y se están cayendo los puentes. Y siguen así, nadie les invierte, nadie hace nada. En la parte de atrás ya incluso la Marina se adjudicó unos predios también, tienen ahí sus escuadrones y bien podrían ellos hacer, no sé, pues alguna labor quizá hasta de limpieza y no, tampoco lo hacen. Ok, muchas gracias. Al contrario, o sea, Gracias, maestro. Muy bien, pues tenemos muchos chicos igual en el chat interesados en que si nos puede brindar algún contacto o correo para que puedan sumarse a estas iniciativas del cuidado del ambiente. Y pues si gusta, lo ponemos en el chat para que ellos puedan contactarse con usted. por supuesto, claro que sí. Ah, ok. ¿Nos puede dictar, por ejemplo, su correo para que igual tomen nota los chicos? Ujú. ¿No lo ponemos? Ajá. Ujú. Sí, lo voy a poner entonces. Luis. Sí, Y bueno, mientras vamos a darle la palabra a Valentina Torres, por favor, igual tiene su manita levantada. Gracias. Bueno, nada, primero que nada, muchas gracias por el tiempo y por la información. Yo tengo tres preguntas, espero que no sean muy largas. La primera, el Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM tiene un proyecto que es de adoptar virtualmente a un ajolote. sí. ¿Siente que esas iniciativas sí ayudan como en la preservación de esta especie? Sí, mi alma mater, la UNAM, no puedo hablar mal de ellos. Son estrategias, creo, muy buenas, plausibles, porque son estrategias que tienen que ver con la dinámica internacional que hoy exigen precisamente este tipo de temas. El problema, una vez más, es precisamente que la buena intención no basta, si no se tiene en un momento dado una repercusión directa en una acción concreta, ¿sí? Este programa de la UNAM, bellísimo, porque incluso yo conozco biólogos que están trabajando directamente con ajolotes a nivel de postdoctorados y tanta información tan valiosa que se está llevando día a día, que se está teniendo con respecto a esta especie que lamentablemente ya no se encuentra en los canales de manera natural, a pesar de que hay quien dice que sí, ya no hay ajolotes en los canales. ¿Y por qué no pensar en que la UNAM, como institución máxima de aprendizaje de estudios a nivel, pues, digamos, superior en este país, ¿por qué no pensar en que la UNAM nos apoyara en Xochimilco para hacer el primer foro internacional pro futuro del ajolote, ¿no? En donde los ponentes, además de ser obviamente personas pues, con la capacidad demostrada, tuvieran la adecuación en su lenguaje para que no se convirtiera en un sesgo científico para científicos, sino que realmente fuera una situación de elocuencia, de adaptar el lenguaje para que un niño incluso de la primaria pudiera estar en ese foro y pudiera entender el compromiso que se tiene con los ajolotes. Creo que, Valentina, esa sería una parte muy interesante que tenemos también que hacer. Tenemos que crear las condiciones necesarias para que la información sea divulgada para todo el mundo con la misma calidez, pero con el mismo entendimiento. Porque, por ejemplo, esta situación que usted me comenta, bueno, pues muy pocas personas la conocen y la mayoría de las personas que la conocen, pues no sé si lo lleven a la práctica, pero qué bueno sería que esto fuera desde primarias, kinder, secundarias. Yo siempre lo he dicho, saliéndome un poquito del contexto. En este país tendrán que cambiar un tantito las leyes y decir, te damos la inscripción a primaria, secundaria, prepa, universidad, siempre y cuando me demuestres que tienes un árbol que estás cuidando, que lo sembraste y que lo estás cuidando. Y cada año que ese fuera tu compromiso más que tu pago a la institución, que demostraras que tienes un árbol a tu cuidado. ¿Sí? Su segunda pregunta, vale, por favor. Gracias. La otra va más orientada como a personalmente. Igual mi línea terminal en universidades son las neurociencias y me pareció muy interesante saber cómo de qué forma relacionó las neurociencias con esta parte de, bueno, su otra parte como ambientalista, por así decirlo.
Bueno, gracias. La vida me ha llevado a varios, pues digamos, perfiles, ¿no? En este caso, a mí me interesó mucho esta parte de las neurociencias, sobre todo porque en el laboratorio donde estuve trabajando, mi jefe tenía un proyecto precisamente con Parkinson. Entonces, a través de él empezamos a, pues sí, a involucrarnos, empezamos a trabajarlo. Pero ya después, cuando empecé a escuchar la información que el cerebro de los ajolotes también tenía poder de regeneración, fue donde dije, caray, o sea, lo que nunca pensé que pudiera tener una relación con el lugar donde vivo, pues hoy está completamente relacionado porque es parte de las investigaciones en esta especie. Y es por eso que les comentaba hace rato que tendríamos que hacer un foro internacional en donde trajéramos esas personas que están trabajando este aspecto del cerebro con ajolotes, de la regeneración, y nos pudieran informar al respecto. A lo mejor todavía no tienen la totalidad de los proyectos, pero sí, pues avances que trajera como consecuencia, pues obviamente que la gente sea más, pues digamos, entendida en estos temas, pero eso traería también como consecuencia que nos involucráramos, y nos involucráramos más en estos temas. Vale, muchas gracias. Y ya la última es que, ¿qué estrategias a nivel pues, legislativo y gubernamental cree que estarían bien que se aplicaran aparte de la que ya mencionó de la regulación? Sí, buena pregunta. Aquí nosotros pues tenemos que recurrir al Plan Nacional de Desarrollo, porque obviamente esto si nada más lo vemos desde el punto de vista local, pues no va a tener un impacto necesario. Pero si ya lo atendemos, digamos, como un proyecto en donde esté incluido en un plan nacional de desarrollo, o sea, no es que en el Plan Nacional de Desarrollo se hable de Xochimilco, que sí se tendría que poder hacer, pero al menos que en el Plan Nacional de Desarrollo se hubiera considerada la parte ecológica de las reservas como prioridad. Entonces, por ahí empezaríamos a buscarle, ¿no? Tendríamos que empezar a trabajar con los grupos que están al mando de las administraciones, tanto con diputados federales como diputados locales y alcalde de Xochimilco, que en la próxima tendremos nuevo alcalde en Xochimilco. Y con estos tres sectores, poder obviamente ir caminando de la mano con ellos, enseñándoles la labor biológica, pero sin minimizar la labor política. Porque muchas veces se piensa que la política tiene que ser de este lado y la biología por este. Y no, es una forma de vida. Y es una forma en donde tanto políticos como no políticos vamos a sufrir o vamos a permanecer gozando si es que no tomamos o si es que tomamos las acciones necesarias para llevar a cabo, obviamente, el cambio. Entonces, esté quien esté en el poder, esté quien esté en el mando, tiene que ser una persona que entienda que tenemos que trabajar muy apegados, obviamente, a las leyes para que nada se salga, ahora sí que de la ley, y sea precisamente la misma ley que nos respalde en nuestros actos para que pues la gente se dé cuenta pues de la enorme necesidad que hay de integrarse, de colaborar, de no ser apáticos, pero sobre todo de entender que el beneficio es para todos. Mientras estés vivo, el beneficio es tuyo. No como antes se decía, es que para los niños, no, 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 es para todos, porque así tengas 90 años y sigues vivo, el beneficio es para ti. Entonces, creo que sí, eso lo tenemos que hacer, vale, tenemos que caminar con las autoridades, tocar las puertas necesarias, exigirles a los diputados, porque para eso están, hacen todo menos lo que debieran de hacer. Entonces, es el momento que sí, como fuerza de trabajo, de manos llenas de tierra, toquemos esas puertas y movamos esas conciencias. ¿Para qué? Para que volteen a lo que tenemos que hacer, porque si no hacemos algo, lo vamos a lamentar. Muchas gracias, maestro. Al Y bueno, contrario, como últimas preguntas del chat, nos pusieron Antonio García, ¿qué tipo de árboles son los que se necesitan plantar para poder reforestar? bueno, para la parte baja, la parte de las chinampas, sobre todo estamos pensando en que la historia natural nos arroja que los ahuejotes son los árboles nativos, son árboles de agua, ¿no? Entonces, no podemos sembrar otra cosa más que aguajotes. Que se puede hacer, pero no es lo correcto, no es lo debido.
estaríamos pensando en quizás ahuehuetes, ¿sí? Que también son pues, árboles de agua para la parte baja. Pero para la parte alta, la parte de la montaña, pues si ustedes, por ejemplo, salen de la Ciudad de México, se encuentran con estos, pues, últimos zonas boscosas de pinos y encinos. Estos árboles, por la forma de sus hojas, que son hojas en forma de agujas, pues obviamente contienen la evapotranspiración. Por eso se adaptaron a estas zonas elevadas. Hay quien me decía, es que podemos sembrar en esta parte alta, no sé, jacarandas, podemos sembrar tejocotes. Sí, puedes sembrar lo que quieras. Pero ¿por qué no han estado esos árboles en la historia natural del lugar por miles de años? ¿Y por qué un encino sí, por ejemplo? Un oyamel sí, pues porque son árboles que sufrieron todo ese proceso de adaptación a lo largo de miles de años para poder existir en ese lugar. No es idea de alguien. Yo puedo llevar un árbol, lo siembro, órale, se logra, qué padre, pero no es un árbol natural. ¿Por qué? Porque va a afectar a las especies vecinas. Porque al ser una especie introducida puede traer incluso plagas que afecten a los demás. O puede absorber nutrientes que los demás necesitan. O puede competir por la cantidad de sol, afectando a las demás plantas a que no crezcan de la misma manera, desarrollando toda esa biomasa y generando la cantidad de oxígeno necesario para el ambiente. Entonces, no solamente es decir siembro porque siembro, realmente tenemos que hacerlo apegados estrictamente a los protocolos, tanto científicos como también, es importante mencionarlo, de la sabiduría popular, ¿sí? Tenemos que acercarnos a las personas que habitan estos lugares, que son los que siempre han estado ahí, para que junto con ellos podamos llevar a cabo las acciones con el éxito asegurado. Muchas gracias, profesor. Muy bien, pues de parte del Team Provecarios ofrecemos disculpas, chicos. El tiempo ya se nos está acabando de la sesión. Entonces, como recordatorio, todas sus preguntas van a ser respondidas a través del profesor. Ya les dejamos el correo aquí en el chat. Y de igual forma, dejamos la liga de registro de asistencia para que puedan obtener su constancia. Y pues ya para terminar, le cedo la palabra a mi compañera Tali. Tali, por favor. Claro, muchas gracias, Val. ¿Me ayudas a presentar, por favor? Profesor, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo brindado, gracias por compartirnos esta presentación tan importante y sobre todo por ayudarnos a concientizar sobre lo que está sucediendo actualmente. Y sobre todo, estamos viendo que muchos queremos subirnos a apoyar, entonces nos estaremos contactando con usted, ¿de acuerdo? Y pues poder participar en estos procesos. De parte de Provecarios, le queremos hacer la entrega de un reconocimiento, el cual voy a leer a continuación. Nada más ahorita que termine de presentar, Val, ¿me ayudas? ¿Aún no se ve? A ver. No se ve la pantalla negra, por favor. ¿Listo? ¿Ya se Listo. ve? Muchas gracias, Val. Voy a leer el siguiente reconocimiento que se le otorga a Luis Jesús Alcántar Valderrama por haber impartido la conferencia Ezequias en Xochimilco, un duelo por nuestra diversidad, como parte del ciclo de conferencias de Mochu Talks, experiencias que trascienden, que organiza Provecarios, Sociedad Nacional Promotora de Becarios, Ciudad de México, a 17 de mayo de 2024. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos los que nos pudieron compartir su asistencia al día de hoy. Estaremos pendientes de cualquier duda que tengan y sobre todo si alguien quiere sumarse, pues poder ponerse en contacto con nosotros para darle seguimiento. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Excelente día.